Y bueno, hoy vamos a analizar un tema que definitivamente ayer pues se dio a conocer y es la nómina final para el proceso de fiscal general del Ministerio Público. Nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería, con quien vamos a analizar un poco los perfiles y por supuesto este proceso, y también Ingrid Álvarez, que me acompañará en esta entrevista. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este tema que sin duda nos interesa y bueno, pues de hecho ahora se convierte en importante. Precisamente veíamos acá cómo la comisión postuladora pues íntegra pues nominó a 6 de los candidatos. ¿Por qué ellos? ¿Usted cómo los ve? ¿Cuál es su análisis? Y de hecho pues vamos a irlos conociendo uno a uno. Aquí tenemos entonces a Edgar Estuardo Porras Argueta. Y bueno, pues aquí tenemos también, tiene votos a favor 13 y votos en contra 2. También Miguel Ángel Gálvez Aguilar tiene votos 14 a favor y uno en contra. Brenda Dari Muñoz tiene 15 a favor, 0 en contra. Patricia Elizabeth Gámez Barrera tiene 14 a favor y tiene 1 en contra. Gladys Verónica Ponce, que tiene 15 a favor, 0 en contra. También está Edgar Estuardo Melchor Solórzano, 15 a favor, 0 en contra. Y bueno, pues tenemos también a María Consuelo Porras, que tiene 13 a favor y ya estamos repitiendo nuevamente, y votos en contra 1. Pero ahí están nuestros candidatos. Licenciado, ¿cuál es su análisis, por favor? Vea, yo creo que en primer lugar la comisión de postulación pues hizo un trabajo adecuado. Desde mi personal punto de vista creo que cumplió con los requisitos. Es decir, algunos miembros del foro de abogados alegan de que efectivamente se dio prioridad al tema de los títulos, y maestrías, doctorados, etcétera, y no se priorizó, por ejemplo, el tema, la experiencia en muchos de los casos, o en muchos otros de los casos se le dio prioridad a la experiencia en el ramo penal. Yo creo que se cumplió con los requisitos. El puesto de fiscal general, yo lo he dicho siempre, es un puesto político-administrativo, no es un puesto técnico, no es un puesto en el que el fiscal se vaya a dedicar a ver todos los casos o casos en especiales de lo que sucede en el Ministerio Público. No es cierto. Es la administradora prácticamente. Sí, la administradora, y conduce las políticas públicas de criminales del país. Hasta ahí es porque yo he tenido la experiencia de estar en el Consejo. Por lo tanto, creo que cualquiera de los que están acá y sean electos va a poder desempeñar el trabajo. Desde luego, desde mi personal punto de vista, pues yo conozco a varios de ellos, especialmente a una exfiscal, Brenda Dari Muñoz, y a Edgar Melchor, actual fiscal del Ministerio Público. Creo que son personas que tienen muchísimas cualidades como para dirigir el Ministerio Público, pero también nosotros. Al final es una decisión del presidente y será el presidente de la República quien seleccione y decida quién va a dirigir los destinos del Ministerio Público. Ahora, tenemos 14 aspirantes que estaban en el proceso, 6 que integran esta nómina. Tenemos a personas que están encargadas de la investigación, han sido jueces, han estado involucrados en toda la materia de justicia. Para usted, ¿cuáles serían los puntos que el presidente debería de considerar para tomar la decisión de elegir el fiscal o la fiscal del Ministerio Público? Depende, porque algunos de los asesores alrededor del presidente le podrán decir, o amigos abogados del presidente le podrán decir, de que efectivamente una mejor selección podrían ser algunos jueces. Otros le podrán decir que pueden ser algunos que sean fiscales en la actualidad, o que hayan sido fiscales y que hayan tenido experiencias en un ramo del Ejecutivo, por ejemplo. Yo, en lo personal, creo que es una decisión que tiene que ser tomada muy, muy fríamente, en función de los intereses del país y en función de los intereses del Ministerio Público. Vuelvo a repetirle, creo que hay personas entre ellos que desde mi personal punto de vista llenan cualidades y calidades que son las que se exigen para dirigir el Ministerio Público. Creo que es una oportunidad para que el Ministerio Público se fortalezca institucionalmente, que es lo más importante para los años venideros. Licenciado, una de las dudas que surge es cuáles son los retos, porque muchos hablan solamente de corrupción, pero cuáles son los retos a los que esta persona se va a encontrar en la actualidad. Definitivamente todo esto va cambiando y evolucionando poco a poco, y pues, ¿cómo cree usted que deberían ellos tomarlo? Yo creo que uno de los grandes problemas que va a afrontar el nuevo fiscal general es que efectivamente la actual fiscal general se concentró en el tema del combate a la corrupción, juntamente con CICIG, lo cual es correcto, y yo lo aplaudo. Pero el gran problema
es que a la gente común y corriente le afectan aquellos delitos como la extorsión, como el asesinato, como el robo de vehículos, como el trasiego de armas, básicamente que son delitos que inciden en su patrimonio o en la vida de sus familiares o allegados. Por lo tanto, el Ministerio Público se tiene que concentrar en esos delitos que afectan a la población guatemalteca, porque la percepción de la población en general es que no hay una solución para la problemática de la violencia y de la criminalidad, porque efectivamente falla el Ministerio Público y fallan las otras instituciones y entes que componen la administración de justicia. Para usted, ¿cómo debería estar integrado el plan ideal del próximo fiscal del Ministerio Público? Porque como indicaba, pues sí se han dado pasos adelante, pero también hay muchos rezagos definitivamente en los delitos que usted mencionaba, ¿verdad? Como la extorsión y otros. ¿Cuál sería el plan que debería desarrollar el próximo fiscal? Yo creo que, en primer lugar, sobre la base del presupuesto, hacer una revisión de hacia dónde se va a invertir ese dinero. Por ejemplo, el Ministerio Público cubre el 34% del territorio nacional, es decir, las cabeceras departamentales y algunos municipios. Tiene que expandirse, cubrir en el futuro cercano, en el mediano, los 340 municipios, si de verdad queremos que la justicia llegue a todos los guatemaltecos. Ese, digamos, que es el primer gran paso. El segundo gran paso, creo yo, es la tecnología. La utilización de la tecnología a todo nivel, especialmente en materia de investigación criminal. Es fundamental. El siglo XXI es un siglo tecnológico, es un siglo informático y es un siglo que exige esas herramientas para las investigaciones criminales. En tercer lugar, la capacitación y la profesionalización de los propios fiscales. Hay que mantenerlos constantemente en cursos que los vayan ayudando y profesionalizando. Y en cuarto lugar, CICIG tiene que comenzar a trasladar capacidades, tanto en materia de investigación criminal como en materia tecnológica e informática. Ese es los mecanismos si en el futuro queremos tener un Ministerio Público que cumpla con sus funciones ellos mismos como institución. Porque CICIG no es eterna, no va a estar por 40 años en el país, no está para siempre. No tenemos que depender de ella. Además, no es correcto hacerlo. Creo que hay que fortalecer institucionalmente el Ministerio Público y, sobre todo, alejarlo de la vida política y que sus decisiones sean basadas en pleno respeto a la Constitución y a las leyes del país. Licenciada, aprovechando entonces que usted nos está dando toda esta, pues hasta es una capacitación para cada uno de nosotros, habemos muchas personas que necesitamos saber cuál es el proceso entonces de lo que viene ahora. Ya hay 6 personas seleccionadas, ¿qué es lo que entonces, cuáles son los pasos a seguir para que nosotros tengamos ese nuevo fiscal? Ahorita la comisión entrega al señor presidente de la República la nómina de los 6 seleccionados para que efectivamente él pueda elegir uno dentro de esos 6 que va a ser el próximo fiscal Toda general, responsabilidad que tomará posesión el 17, que es un plazo fatal para el actual fiscal general. Por lo tanto, es una decisión que compete con exclusividad al presidente de la República. Licenciado, yo sé que en estos procesos pues ya es el presidente quien se asesora precisamente, pero y nunca se ha dado, que habría la posibilidad o la recomendación de que podría dar ahí su punto de vista sobre quién quisiera que fuera el fiscal general. ¿El presidente lo podría tomar en cuenta? Los guatemaltecos podemos expresar libremente nuestras ideas de acuerdo con la constitución política del país. Yo le he dicho 2 nombres, porque tengo el derecho para plantearlo. Claro. Los conozco y sé de las capacidades de estas gente, de estas 2 personas que yo he mencionado, la licenciada Blanca Dari Muñoz y el licenciado Edgar Melchor. Los conozco a ambos. Tuve la suerte de trabajar con la licenciada Blanca Dari en el Ministerio de Gobernación. Es una persona sumamente capaz, honrada, honesta, y el licenciado Edgar Melchor lo conocí en el Ministerio Público, un profesional capaz que puede desempeñar bien su puesto. Pero al final, simplemente lo único que puedo hacer es proponerlo como guatemalteco. Una sugerencia, digamos. Simplemente es una sugerencia. La decisión final compete con exclusividad al presidente de la República y él será quien tome la decisión. ¿Quién es la persona que él considera que debe dirigir
los destinos del Ministerio Público. Espero que Dios lo ilumine, porque aquí el gran beneficiado es el pueblo de Guatemala y el gran beneficiado es la justicia del país. Si usted fuese, por ejemplo, yo quisiera irme un poco más allá, si usted fuese electo, por ejemplo, fiscal, ¿cuál sería el orden en el que usted trabajaría? Primero, revisar la parte administrativa, revisar la parte presupuestaria para ver con cuánto se puede contar y hacer una revisión de los casos para priorizarlos. Porque usted lo que no puede hacer es enfrentar 60 casos a la vez cuando tienen grandes deficiencias en el Ministerio Público, por ejemplo, en materia de corrupción. Hay que priorizar y revisar qué es lo que tiene que ir primero y ir tratando de ir sacando los primeros casos para poder avanzar después con los posteriores. Y centrarme en temas que afectan a la población guatemalteca. Básicamente la extorsión, los delitos contra la vida y el robo, tanto de vehículos como los de celulares, porque afectan el patrimonio de los guatemaltecos. Bueno, yo quisiera solicitarle a la producción que nos pudiera colocar las imágenes de los finalistas, los que se encuentran en esta nómina, para que los podamos conocer. Gladys Verónica Ponce. Vamos a conocer entonces. Ella fue fiscal y ex abogada de la CICIG. Tenemos a Edgar Eduardo Melchor. Él es actual jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. También tenemos a otro aspirante, lo vamos a ver ahí, y es María Consuelo Porras Argueta, magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos a más personajes también, a más aspirantes que están a este cargo y por supuesto Miguel Ángel Gálvez Aguilar, famoso juez de mayor riesgo B. Recordemos que él ha sido contralor del caso de La Línea y bueno, tiene 18 años de estar en el organismo judicial como juez. Tenemos al siguiente, vamos a ver entonces la otra persona que integra, Brenda Dari Muñoz Sánchez. Dari Muñoz Sánchez, subdirectora general de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil y es actual directora de Procuración en la Procuraduría de Derechos Humanos. También tenemos entonces, pues ahí a los aspirantes los vamos conociendo un poco. Patricia Elizabeth Gámez Barrera, jueza de primera instancia penal de turno en Zacatepec, que son parte de las personas que eligen y bueno, que están en esta nómina final de 6 aspirantes. Y por supuesto tenemos a Gladys Verónica Ponce, hemos repetido entonces ahí, ellos son los 6 finalistas, las 6 personas que están a disposición para que el presidente pueda analizar muy bien su trayectoria, pueda analizar muy bien sus estudios, que fue lo que indicábamos que se tomó mucho en cuenta, pero también se necesita gente capacitada en el Ministerio Público. Yo creo que algo que es bien importante remarcar, y se los planteo porque muchas veces los guatemaltecos no pueden entenderlo, creen que el fiscal general está embebido revisando casos. Claro. Es que no es cierto. La función de un fiscal general es política administrativa. Su función es hacer esa parte política a nivel nacional y a nivel internacional, revisar que efectivamente se cuente con el presupuesto suficiente, que se compren los equipos necesarios, que se le dé a los trabajadores todas las condiciones para que puedan hacer bien su trabajo, tanto fiscales de sección como auxiliares fiscales, fiscales de distrito, etcétera. Y la otra parte que es importantísima es mantener un control exhaustivo sobre la parte puramente administrativa. Por lo tanto, cumple con esas 2 funciones. Y entonces, sobre esa base, es importante conocer la función interna del Ministerio Público. Yo respeto mucho a los jueces, pero eso es otra cosa. Eso completamente es un trabajo aparte. Completamente aparte. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, entonces, por siempre estar con nosotros, aclarar cada una de esas dudas que definitivamente para nosotros son importantes. Sabemos que muchos de ustedes también tienen consultas y pues estaremos también nosotros ampliando en diferentes entrevistas cada una de esas preguntas que ustedes tienen. Así es que, bueno, ya para concluir, por favor, ¿cuál es su conclusión con respecto a esto? Vemos que hay 4 mujeres, 2 hombres, eso también llama mucho la atención, claro. Cómo la mujer pues también se hace presente dentro de este tipo de puestos en donde anteriormente pues lamentablemente el machismo no lo permitía. ¿Cuáles son su punto de vista con respecto a esto entonces? Primero, no es un problema de género. Exacto, definitivamente. Esto no es un problema de género, es un problema de capacidades y de calidades. Yo creo que el presidente tiene en estos 6, tiene una gran cantidad tiene 6 nombres para poder elegir quién va a ser el fiscal general. Yo le pido a Dios
que lo ilumine y que efectivamente él pueda sacar adelante esta situación que le compete con exclusividad a él y que este nombramiento sea de beneficio para el país y para el Ministerio Público. Licenciado, muchísimas gracias. Yo quisiera hacerle la última pregunta, licenciado. ¿Qué fiscalía cree usted que se podría implementar si usted fuera fiscal? Yo creo que no. Yo siempre me opuse a que se estuvieran creando más fiscalías. Yo creo que hay que fusionar algunas, al revés, fusionar algunas fiscalías y, por ejemplo, fortalecerlas presupuestariamente con personal y equipo tecnológico para hacer un mejor trabajo, porque en la dispersión está el problema. Muchas veces lo que uno cree que es una solución se convierte en el problema, especialmente en este tipo de instituciones, porque los fenómenos criminales, si bien es cierto que van cambiando y que van mutando, también es cierto que tenemos toda esa estructura en el Ministerio Público, que si logramos hacer las fusiones necesarias, creo que los resultados serían mejor. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, ahí está bastante interesante, definitivamente tanto por hablar, tanto por abordar y por supuesto también quedan pendientes cada una de sus preguntas. Esperamos poder tenerlo nuevamente, licenciado, para poder seguir ampliando, porque hay muchísimo que conocer. También tenemos que analizar entonces de la fiscal que se va, así que ese tema usted no se lo puede perder, por supuesto, y nosotros le daremos seguimiento para ver cuál es la decisión final del presidente de la República. ¿Quién será el próximo fiscal general que tomará posesión este 17 de mayo?